Sí, buenos días. Creo que ya estáis todos más o menos aceptados en la sala para iniciar el seminario. En cualquier caso, vamos a dejar unos segundos para que termine todo el mundo de unirse y comenzamos en un momento. Bueno, en cualquier caso, también para ir un poco hablando, viendo cómo podemos conectarnos o cómo podemos interactuar en el seminario, sabéis que pues, que tenéis un espacio de preguntas y respuestas en el cual, pues, si os surge cualquier duda, cualquier cuestión a lo largo un poco de la sesión de hoy, pues lo podéis poner ahí y lo resolvemos, ¿no? Especialmente ahora os lo comento porque mientras esperamos a que todo el mundo esté ya en la sala y podemos comenzar lo máximos posibles al mismo tiempo, si tenéis alguna duda en concreto o alguna pregunta que queráis realizar antes del inicio, bueno, pues podéis utilizar este canal, ¿no? Podéis utilizar el canal de las preguntas, incluirla y pues vamos un poco respondiéndola antes del inicio. Bien, veo que no hay preguntas de momento, pues podemos comenzar. Si os parece, os doy los buenos días, os agradezco vuestra presencia. Mi nombre es Ángel Nájera y es bueno, un placer y un honor estar con vosotros esta mañana para poder hablar de algo bueno, muy interesante, algo que a mí realmente también me gusta mucho, como es la gestión de proyectos y en concreto desde la perspectiva ágil y además integrada en lo que es el método de Prince 2, ¿no? Y Prince2 Agile versión 2, que es la que vamos a hablar hoy. Bueno, si queréis un poco también para hablar, como comentaba, ya que comentamos un poco más formalmente la sesión, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que pueda surgiros, pues vamos a tener un espacio al final de la sesión. Esta sesión sabéis que dura una hora más o menos y al final pues dedicaremos unos 10 minutos más o menos para poder resolver cualquier duda o cuestión que haya surgido. En cualquier caso, como os he comentado antes, tenemos las preguntas y respuestas, por lo que si en cualquier momento, conforme voy un poco explicando un poco, digamos, los objetivos de hoy, os surge pues cualquier duda, cualquier cosa que queráis actuar o que queráis, digamos, mostrar o preguntar, no dudar, ponerla y lo haremos también, de forma que al mismo tiempo que surge esa duda la podemos discutir, incluso al final, si tenemos más tiempo, pues un poco desarrollarlo en más detalle. Bueno, en cualquier caso, el objetivo de hoy es hablar de Prince 2 Agile, la versión 2, que ya sabéis que está recién salida, un poco recién salida del horno, y es una evolución de la primera versión del Prince 2 Agile, que realmente ha sido muy útil, ha funcionado muy bien y que ha ayudado mucho en la integración de los principios y las técnicas ágiles en la gestión, digamos, un poco más formal, con una estructura de gobernanza sólida, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Primero de todo, como digo, es daros la bienvenida al seminario, a la sesión de hoy y presentarme, pues si nos conocemos un poco mejor, ¿no? Mi nombre es Ángel Nájera y, bueno, yo he estado siempre relacionado con la gestión de proyectos desde hace mucho tiempo. Mi primera certificación en gestión de proyectos fue en el 2005 y a partir de ahí he ido pues, un poco pues, avanzando tanto en la aplicación y el conocimiento de los distintos marcos y metodologías que aportan valor realmente a la gestión. En concreto, con respecto a PeopleSearch, estoy certificado en Prince2, Prince2 Agile, Agile Shift, ITIL, Management of Value, P3O, diferentes certificaciones de PeopleShare que todas comparten un mismo objetivo, ¿no? Que también tengan una aplicación práctica directa. También tengo un doctorado en gestión de proyectos y el estar aquí hoy dando un poco y hablando un poco de este tema, pues bueno, tiene varias razones. Una de las principales es que soy ambasador de PeopleSearch en Prince2 y eso significa, bueno, pues que realmente tengo mucho contacto, conozco muy bien las certificaciones o las metodologías de Prince2, Prince2 Agile y además he participado como beta tester en esta versión, la versión segunda de Prince2 Agile, revisando un poco los contenidos y también el examen, ¿no? Entonces, pues bueno, lo conozco bastante. Además, hay una faceta también que es importante y por la cual estoy hoy aquí con vosotros, y es la aplicación práctica de estas metodologías en entornos reales.
Yo creo que es algo muy importante porque a veces podemos caer en la tentación de pensar en que una metodología o un marco de gestión de proyectos o gestión ágil se puede quedar en el aspecto más teórico. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad, porque Prince 2, una de las características más importantes que tiene es su aplicación práctica, real y que funciona realmente muy bien. Es algo que realmente aporta mucho valor en la gestión de proyectos. Bueno, pues hoy el objetivo de hoy va a ser, que ya nos hemos presentado un poquito más, es el ver cómo aplicar o en qué consiste, mejor dicho, esta versión de Agile, de Prince2 Agile 2, qué aporta y cómo se puede integrar con respecto a nosotros en todo tipo de proyectos, podríamos decir, mejorando digamos, su adaptabilidad, su flexión, pero siempre manteniendo el control, ¿no? Que es una cuestión bastante importante a la hora de tomar decisiones y en concreto también podemos hablar hoy con respecto a la gobernanza de los propios proyectos. Bueno, a lo largo de la sesión o a la sesión la vamos a estructurar así brevemente, la comento, hablando un poco del contexto, de lo que es la situación de gestión de proyectos hoy en día, ¿no? En contexto con los problemas o los retos que pueden surgir. Y luego podemos hablar de exactamente cómo se integra Prince2 Agile en Prince2 o en los proyectos y digamos, y luego cómo poder sacarle partido y los beneficios que podamos ir obteniendo. Finalmente, podemos dedicar un tiempo a analizar las certificaciones, que también son posibles obtenerlas y que aportan mucho valor desde el punto de vista profesional. Bueno, para empezar, como os digo, en cualquier momento podéis pararme, podéis preguntarme por lo que queráis. Tenemos el espacio de las preguntas, no hay duda con eso, de acuerdo que no hay ningún problema. Y podemos empezar pues con algunos datos que creo que son bastante representativos, ¿no? O bastante ilustrativos digamos, con la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, fijaros, este dato de esta encuesta que hace State of Learning de Agile Report, que dice que el 71 de las empresas de Fortune 500 afirman haber adoptado prácticas ágiles. Bueno, no sé si os sorprenderá este dato. Quizá a mí me sorprende casi porque podríamos pensar que desde de la experiencia práctica en el mundo también de la consultoría y de cómo las empresas están hoy en día afrontando la gestión de proyectos, casi diría que es casi poco, ¿no? Porque es difícil pensar en que no se empiecen a aplicar, no se utilicen ciertos marcos o principios o, digamos, aspectos ágiles dentro de la propia gestión de proyectos, ¿no? Pero bueno, eso sí que nos dice a las claras que la agilidad es algo que es real, que está actual y que está implementándose de una manera muy, digamos, muy importante. Pero fijaros, hay otro dato que parece que contradice esto, ¿no? Y es que la satisfacción general del uso de Agile está disminuyendo de un 71 a un 59%, ¿no? Según el estudio de State of Agile Report. A mí tampoco me sorprende mucho, porque ya os digo que dentro de lo que es una de la parte de mi trabajo profesional que se orienta no tanto como a la formación, sino a la aplicación práctica digamos, de los marcos de gestión de proyectos y de agilidad en las empresas, sí que a veces encontramos este problema, ¿no? En el que hay un cierto nivel digamos, de insatisfacción en el uso de las metodologías ágiles o los principios ágiles. Aquí puede haber muchas razones. Yo creo que cada uno puede tener una opinión también según su experiencia. Por ejemplo, uno de los factores clave que yo observo es el que muchas veces se quiere aplicar, se quiere utilizar por marcos ágiles, incluso como Scrum, como cualquier otro, en una empresa o en proyectos de una manera forzada, ¿no? Sin hacer un análisis y una reflexión sobre si es el momento adecuado o si está el entorno suficientemente preparado para ello, ¿no? De ahí que Prince2 Agile, cuando afronta, digamos, este reto de implementar la agilidad, no lo ve como digamos, como una selección, como algo binario, ¿no? De que tenemos que ser o predictivos, un poco más tradicionales o ágiles. Al contrario, ¿no? Sino habla de identificar el nivel de agilidad, de adaptabilidad necesario y dónde podríamos adaptarlo, incluso verlo como un proceso más evolucionario, un proceso que puede evolucionar y de una manera iterativa. Esto para mí es un factor clave, ¿no? El seleccionar la forma más adecuada en la cual implementar la agilidad. Yo os puedo contar alguna anécdota, la verdad es que nos contó una anécdota muy graciosa con respecto a un cliente bueno, que fue hace un par de años que entramos a hablar un poco, a ver un poco sus necesidades y la persona que nos presentaba a ese cliente nos dijo, bueno,
podemos hablar de lo que queramos, pero que no se os ocurra hablar de POSITs, ¿no? De POSITs con la pared, dice, porque nos tiran a la calle. Bueno, eso hablaba a las claras de la experiencia que tuvo esta empresa con respecto a implementar un cambio muy brusco, muy disruptivo, en además un entorno en el que a lo mejor no era adecuado. Por lo tanto, uno de los factores clave para asegurar también que la implementación ágil sea la adecuada es analizar esa gestión del cambio que se debe producir desde una situación que puede ser de una empresa un poco más, de una estructura más vertical, con silos, incluso menos adaptativa, a una estructura más ágil que puede ir evolucionando y que en realidad es un proceso que no es tan obvio. De hecho, bueno, en el manual ya hemos dicho que uno de los objetivos de hoy también es conocer un poco Prince2 Agile y cómo puede aportar valor. Pues en Prince2 Agile también está en paralelo también con Prince2, aparece o incorpora digamos, una parte de manual hablando de la gestión del cambio, ¿no? De cómo producir este cambio y cómo preparar también las organizaciones para poder integrar la adaptabilidad, los principios ágiles en su propia gestión, en su día a día, ¿no? Por lo tanto, es algo de un valor añadido que Prince2 Agile nos aporta específicamente en esta parte, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de las cuestiones de por qué puede ocurrir, pues aquí hay dos datos o dos razones que son importantes tener en cuenta. Una sería la resistencia al cambio y digamos, la falta de entendimiento, de la comprensión de qué sería el liderazgo ágil o también la forma de gestionar proyectos desde el punto de vista ágil, ahí podríamos decir, ¿no? Como he comentado brevemente, la resistencia al cambio, efectivamente, cuando queramos implementar también una nueva forma de trabajar, un cambio en la organización, no se puede hacer de una manera, digamos, espontánea, sin planificarlo. Y hay que analizar muy bien cuál es su situación, ese análisis así, ¿no? Que es algo, se habla, intentar identificar el to be, cómo se quiere llegar, y a partir de ahí desarrollar una serie digamos, de acciones planificadas, todas, digamos, alineadas con la manera en la que la organización va también aumentando su nivel de madurez, su adaptabilidad y buscando ese objetivo que os decía, ¿no? Que Prince2 Agile no busca que todo sea absolutamente ágil en todos los aspectos, sino que se define el nivel de agilidad necesario en cada momento para maximizar también digamos, la capacidad de los resultados de la organización, pero sin perder el control. Eso es el aspecto. Con respecto al liderazgo ágil, también es importante. Ya sabéis, los que estáis también relacionados con el mundo ágil, que es un cambio realmente importante en cómo se gestionan los equipos, ¿no? El empoderamiento de los equipos, el confiar en que los equipos van a ser capaces de hacer el trabajo, pues conlleva también perder un cierto control, podríamos decir, desde la parte directiva, ¿no? De decir, bueno, ahora hay que confiar en el equipo. En los proyectos de entornos ágiles no está, que ya sabéis, definido perfectamente el alcance, va evolucionando de alguna manera y la forma de decidir no puede, digamos, de alguna manera, no se puede hacer de la misma manera, ¿no? Bueno, efectivamente veo a Adolfo que ha hecho una pregunta, muchas gracias. Dice, ¿qué quiere decir que falta comprensión del liderazgo? Del liderazgo ágil, podríamos decir, del liderazgo ágil, ¿no? Esto lo podemos comparar, lo podemos contraponer con el liderazgo tradicional o la gestión de equipos tradicionales, ¿no? En el que tenemos una persona que puede ser el líder del equipo que va dirigiendo a todo el resto digamos, de componentes y, resumidas cuentas, sería también como el responsable de ese resultado, del resultado del equipo. Cuando pasamos a entornos ágiles, más de innovación, de que vemos que el equipo realmente sea capaz de crear algo de valor, esto cambia, porque digamos que las estructuras organizativas más eficientes son en las que los equipos, se crean equipos multidisciplinares, ¿no? Que de eso últimamente se habla que tengan forma de T, ¿no? Forma de T significa que la parte vertical tiene un conocimiento técnico específico sobre el trabajo que hace falta para poder crear el producto o el servicio del proyecto, pero luego hace falta también una parte horizontal que habla más de las habilidades, de las power skills, un poco de la forma en cómo pueden trabajar en equipo. De hecho, también en Prince2 Agile, versión 2 también lo afianza mucho, desarrolla mucho este aspecto, ¿no? De hecho, hay un capítulo que habla sobre las personas, sobre el cambio, sobre el liderazgo ágil y cómo transformar una forma de liderazgo tradicional en algo más transversal y empoderando a los equipos, de forma que, digamos que realmente en un momento, digamos, extremo, no podríamos buscar a una persona solo responsable del resultado del trabajo del equipo, sino que todo el equipo colaborando de una manera también, efectivamente multidisciplinar, ¿no? Creando equipos de este tipo,
son responsables y propietarios del éxito del proyecto. Claro, esto efectivamente por eso dice que el no entender esto crea de alguna manera un problema a la hora de implementar la agilidad, ¿no? Porque si seguimos manteniendo las mismas estructuras de liderazgo o la misma estructura de gobernanza, de toma de decisiones en un entorno ágil, esto lo va a limitar, ¿de acuerdo? Entonces, una característica una parte muy importante del éxito en la implementación de la agilidad es entender cómo vamos a gestionar, cómo se van a liderar los equipos de una manera más horizontal y empoderando, ¿no? Haciendo que los equipos sean más autosuficientes, o podemos decir más que autosuficientes, autogestionados, ¿no? Esa sería un poco la gestión. ¿De acuerdo? Vale, Adolfo, no sé si habéis tocado ese tema, pero efectivamente es una cuestión muy importante y que se debe tener, de alguna manera se debe resaltar y se debe tratar a la hora de conseguir esa aplicación. Bueno, también alguna información más, algunos datos más interesantes, sería como este, ¿no? Del punto de vista también del equipo, precisamente, que el equipo sufre, sobre todo estamos en estructuras en los que más de una persona está trabajando incluso en diferentes proyectos, una gran, o sea, digamos, un gran impacto del multitasking, ¿no? Trabajar en muchos proyectos, rotación de prioridades. Fijaros, el 64% de los miembros de los equipos dice que está tirando demasiada dirección, o sea, que tienen muchos trabajos distintos, de alguna manera, que están compitiendo entre ellos, y que el 70% afirma que sería más fácil si hubiese a lo mejor menos objetivos y más específicos, ¿no? Esto también, cuando yo oigo esta noticia o este dato, estoy pensando también en la capacidad de priorización como un concepto ágil muy importante, ¿no? De identificar de todo el trabajo que se debe realizar, cuáles son, digamos, las tareas más importantes y que deben afrontarse primero, ¿no? De forma que, aunque tengamos una lista de trabajo, no significa que esa lista de trabajo haya que hacerla completamente, ¿no? Esto es un poco también el cambio de mentalidad ágil, sino que cualquier lista que tengamos que hacer, debemos priorizarla y focalizar el esfuerzo en la parte superior, de forma que, aunque tengamos los mismos recursos, esos recursos sean más eficientes porque trabajan donde más valor aportan, ¿no? Bueno, este análisis en realidad se puede hacer a nivel de las actividades del portfolio, del portfolio, de las actividades del equipo, mejor dicho, y también a nivel de portfolio. Por lo tanto, la agilidad, y eso como comentábamos también, que como plasma claramente Prince2 Agile, se tiene que integrar en todos los niveles, en todos los niveles de la gestión de la organización. Pero como decíamos, de una manera u otra, dependiendo de las necesidades y características que tengan, ¿no? Bueno, también algún otro dato interesante es la forma en la que los equipos trabajan cada vez con más herramientas distintas plataformas, y que, digamos, de alguna manera no unificar también crea un problema a la hora de crear más complejidad en la gestión. Pero bueno, al final todo esto está claro, son problemas, son retos que surgen, pero lo que también yo creo que todos coincidimos es que en un entorno tan cambiante en el que, bueno, que las cosas bueno, varían tanto, ¿no? Eso, el famoso entorno VUCA, no sé si os suena ese enfoque VUCA que habla de entornos variables, inciertos, complejos, ambiguos, ¿no? Y que, bueno, en resumidas cuentas, lo que nos quiere decir es, bueno, pues el paradigma que podía hacer ya, parece que ya por eso hace mucho tiempo, ¿no? El paradigma de que las cosas pueden ser más o menos estables, pues eso ha cambiado, ¿no? Evidentemente, todavía más resaltado a partir del COVID y todo lo que va ocurriendo, pues ya sabemos que el espíritu crítico, el pensar que una planificación o que el proyecto va a seguir siempre conforme lo planificado, que los requisitos que podamos identificar ahora van a ser los finales, pues algo que realmente ha cambiado radicalmente, ¿no? Y entonces tenemos que asumir que todo va a cambiar, ¿no? Asumidas cuentas que estamos en un cambio constante y que para que las empresas obtengan éxito en su gestión, realmente lo que tiene que hacer es entender de esa manera, ¿no? Entender que eso va a ocurrir y estar preparados para poder hacerlo, ¿no? Que sean adaptativas con respecto al cambio, y no solo eso, sino que cuando un cambio aparezca, sean capaces de integrarlo, no de una manera disruptiva y lo más rápido posible, ¿no? Un experto de Project Management hace unos años decía digamos que las empresas la cuestión que tenían que resolver no eran si, por ejemplo, aplicaban agilidad o no, ¿no? O que eran capaces de integrar el cambio, sino cómo de rápido eran capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que es el gran reto, ¿no? El saber que va a haber cambios, pero tenemos que estructurar la organización de tal manera que sea capaz de absorber el cambio de una manera no disruptiva, como decíamos, y lo más rápido posible para ser lo más competitivos posible, ¿no? Y de ahí que si comparamos esta situación con una empresa, por ejemplo, que no lo sea, pues evidentemente
esta va a estar mejor preparada, ¿no? Bueno, dicho esto, pues claro, los retos, ¿qué retos claves podemos encontrar? Pues un reto muy importante sería efectivamente eso, ¿no? Identificar los bloqueadores que limitan que el liderazgo sea, digamos, más ágil, un poco como he descrito, y además esto tiene que ver mucho con la cultura de la propia organización, ¿no? Pongo un poco, estas dos las unimos con respecto a que para que el proyecto o un proyecto pueda funcionar bien desde un punto de vista de un marco ágil, no solo tenemos que pensar en las técnicas a usar, ¿no? Sino que tenemos que asegurarnos que tanto el equipo esté preparado como que el proyecto tenga las características adecuadas y muy importante que el entorno en el cual se desarrolle, a través un poco de cómo es el cliente, la organización, y que realmente la organización crea en que digamos, ese enfoque ágil, más delegativo, un poco de focalizarse más en el valor podemos decir un poco de reducir la formalidad, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Cuando estamos hablando de agilidad y centrándonos y asumiendo esa incertidumbre con respecto a lo que se va a generar, ¿no? Respecto a general, pues tiene que ser entendida y asumida, ¿no? Es el buy-in que la organización debe tener. Si eso no es así, va a ser difícil, ¿no? Y de ahí ese capítulo tan importante de la gestión del cambio que podemos ver también en el manual. También importante con respecto a los equipos, como decíamos, es un reto, ¿no? El cambiar la forma en la cual los equipos funcionan de una forma más transversal y de alguna manera que los equipos, si trabajan en una estructura más de silos, incluso más funcional, hacer ese cambio para que sean más autogestionados, ¿no? Y que tengan una capacidad más de pertenencia o de propiedad del resultado del proyecto. Y finalmente, bueno, esto es una parte también bastante importante, ¿no? Es cuando se desarrollan proyectos ágiles en los que el alcance no está definido, cómo poder medir realmente si el proyecto está cubriendo las necesidades, está generando los beneficios deseados. Aquí también yo os resaltaría algo también muy, muy importante, que Prince 2, Prince 2 Agile, como veremos también, pues es bastante fuerte, no es muy fuerte, y es en comprender, digamos, por qué un proyecto es viable, definir las metas de rendimiento de ese objetivo, definir los beneficios y luego comprobar a lo largo de todo el proyecto que efectivamente eso se va cumpliendo, incluso cuando el proyecto acaba, si los beneficios se plantean obtener una vez que se han terminado, que el proyecto está terminado, que ha pasado digamos, al entorno de operaciones, también cómo medirlo, ¿no? Para siempre poder responder a la pregunta de si este proyecto realmente ha sido bueno para la organización, ha merecido la pena la inversión y en cada momento poder decidir si se debe seguir o no con la inversión. Esto en proyectos tradicionales se define en Prince 2 y bueno, se aplica también de una manera un poco, digamos, bastante estándar, podríamos decir, pero cuando entramos en entornos ágiles, esto a veces cambia, porque, claro, hay mucho nivel de incertidumbre, va evolucionando y es importante mantener el control en ese aspecto, ¿no? Entonces, no asumiendo que digamos que el nivel de certeza o incertidumbre no es el mismo que si hablásemos de un proyecto totalmente predictivo, tenemos que entender cómo podemos ejercer control sobre digamos, ese documento, que en este caso sería como el business case, que va a definir las razones, ¿no? Que va a definir por qué el proyecto es viable y que va a ir evolucionando conforme también el proyecto lo vaya haciendo, ¿no? Eso es bastante importante. Bueno, desde el punto de vista de los profesionales, pues como hemos dicho, no hay retos importantes como la sobrecarga de objetivos, prioridades cambiantes, y todo eso tiene que estar muy organizado y muy guiado por el valor que el trabajo del equipo va generando, ¿no? Y además debemos comprender muy bien el valor que el trabajo, digamos, del equipo desarrolla o va generando con las necesidades del cliente, los usuarios, y por lo tanto debe estar todo perfectamente encajado, ¿no? Entonces, de ahí el concepto de la priorización, el valor, pues son aspectos muy importantes que se resaltan constantemente. Como hemos dicho también, el tema del liderazgo ágil, por repetirlo más, un poco la asistencia organizativa al cambio, se debe tener como algo aspecto importante. El tiempo perdido en las ineficiencias y cambios de contexto, el multitasking, ¿no? El multitasking, que sí que es cierto que si los miembros de los equipos están continuamente cambiando de trabajo, de área, puede afectar a la eficiencia, efectivamente. Entonces, bueno, pues también en Prince 2 Agile mandan algunas guías sobre cómo intentar mantener el foco en los productos de valor e ir acabando lo más importante, ¿no? Al final la priorización
como si no digo es una palabra, la presión y basada en el valor es algo que ya sabéis que en Agile es clave y que de alguna manera siempre va a estar flotando, digamos, en toda una gestión de cualquier proyecto. También, evidentemente, el uso de herramientas, que digamos que haya muchas herramientas y que, digamos, que cree un entorno demasiado complejo, ¿no? Eso que sea un reto para intentar simplificar y reducirla. Y también me gustaría resaltar otro dato importante, ¿no? Que vemos aquí, fijaros que el tema de la formación continua de los equipos a la hora de poder, digamos, comprender mejor y saber mejor cómo aplicar tanto los marcos ágiles a nivel general como las técnicas, los artefactos que, digamos, que van a ayudar a obtener mayor rendimiento, ¿no? Claro, hay un problema que podemos aquí, que es el apoyo insuficiente para la capacitación, perdón, y aprendizaje continuo. Y el dato sería que la implicación del alumnado aumentó un 41% y la competencia se aceleró 6 meses cuando las organizaciones invirtieron deliberadamente en transformaciones de aprendizaje alineadas con Agile. Bueno, al final efectivamente es algo muy importante, la formación tanto en el incremento de las habilidades y las capacidades de los miembros del equipo, como en la forma en la cual se desarrolla esa formación basada en las necesidades y en el valor que aportan. Bueno, dicho esto, sería la primera parte un poco de hoy, marcar o enmarcar un poco la gestión de proyectos ágil, pues, en la problemática que puede surgir. Y la segunda parte de hoy, lo que me gustaría hablar con vosotros es qué es exactamente, un poco la cuestión que queremos saber todo, ¿no? ¿Qué es Prince 2 Agile? Y en concreto, ¿qué es la versión 2? ¿Cómo cambia la versión 2 a la uno o qué aporta con respecto a, digamos, a lo que ya teníamos, lo podríamos decir, ¿no? Bueno, básicamente, podríamos decirlo así en una frase corta, ¿no? Es un enfoque práctico, flexible y eficiente para trabajo ágil escalado. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, evidentemente, si estamos trabajando, por ejemplo, en un entorno muy sencillo, en un proyecto pequeño, imaginaros con un solo equipo de 5 o 6 personas desarrollando algo concreto, bueno, pues ahí, evidentemente, la complejidad de la gestión no es muy alta, ¿no? Porque solo tenemos un equipo interactuando, que puede ser con el cliente. Cuando hablamos de escalado, pensaríamos, usted hay que pensar es en proyectos más complejos en los cuales, bueno, no tiene por qué ser gigante los proyectos, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a pensar en proyectos en los que se aumenta la complejidad en la gestión. Por ejemplo, que tenemos varios equipos trabajando en simultáneo, pero pueden estar conectados o no, o pueden ser unos gestionados completamente ágiles, imaginaros con Scrum, otros que pueden ser gestionados con un cierto nivel de agilidad, ¿vale? Pensar un poco en esa cuestión de que la clave del éxito, digamos, Agile no es ser completamente ágil o no ser ágil en absoluto, sino identificar el nivel adecuado. Pero también en este entorno podríamos tener incluso equipos que no son ágiles, que trabajan de una forma tradicional. Bueno, entonces, ¿cómo gestionamos todo eso? Entonces, esa es la cuestión de que muchas veces cuando estamos en un entorno que queremos ser completamente ágiles, en esta situación, la que tenemos diferentes equipos trabajando de esta forma, heterogéneos un poco en su propia gestión, pues se complica todo demasiado, podríamos decir, y que de ahí serían un poco los malos resultados que se obtienen. Aquí donde Prince 2 tiene mucho valor, funciona muy bien, porque Prince 2 da una estructura, en realidad Prince 2 es muy flexible, muy adaptativo en la metodología en sí misma, y que de alguna manera ayuda a mantener el control en ese contexto, ¿no? En el identificar ese nivel de ejecución del delivery, donde los equipos se generan que generan los productos que se van desarrollando, cada uno con respecto digamos, a la naturaleza de ellos, pero mantenemos también los roles tradicionales en ese aspecto, ¿no? Como el nivel de gestión con dirección de proyecto o los niveles directivos con la junta, con diferentes roles específicos de Prince 2. En este caso aparece, claro, un concepto que podríamos también definir, que está también bastante manido, ¿no? Que es el tema de la hibridación, ¿no? La hibridación, pero que tiene sentido porque lo que realmente buscamos, lo que vamos a necesitar hoy en día, es una tendencia general, es a la de intentar definir la mejor forma, la forma más eficiente de gestionar los proyectos. Pero ya sin preocuparnos, podremos decir casi de si son ágiles o no, tal, sino que lo que tenemos que hacer es seleccionar la mejor forma, la más eficiente, cogiendo y utilizando las técnicas, artefactos, principios que más se ajusten a las necesidades de nuestro proyecto para hacerlo adaptativo, efectivamente, que pueda responder muy bien al cambio, pero manteniendo el control, ¿no? Aquí está la clave, manteniendo el control que se necesite. De hecho, pues no sé si sabéis el Prince 2 qué significa, el acrónimo Prince 2.
y es Projects in Controlled Environments, ¿no? Proyectos desarrollados en entornos controlados. Y esa es la clave. El control no significa microgestión, ¿no? El control significa de conocer lo que está pasando en el proyecto, poder responder a preguntas de efectivamente cómo acabar, quién está haciendo esto, quién hace lo otro, tener control de lo que está pasando, pero ese control también variará dependiendo de muchos factores, desde la criticidad del proyecto, desde las características, de muchas maneras, pero siempre debemos mantenerlo. Por lo tanto, ya sea un proyecto pues, que pueda tener mucha naturaleza, digamos, de incertidumbre muy ágil o no, siempre tenemos que intentar definir estructuras que creen solidez digamos, en el control del proyecto y a la hora de tomar decisiones en la gobernanza, ¿no? Del mismo. Por tanto, dicho esto, claro, digamos, cuáles son las ayudas o qué nos ayuda Prince2? Prince2 Agile. Fijaros, pero también muy importante, para conseguir la implicación de la dirección para asegurar apoyo, financiación e incluso las decisiones, ¿no? Dentro del propio proyecto. Sin entrar en mucho detalle, porque de momento tampoco tenemos tiempo también para todo eso, pero os he comentado un aspecto importante, por ejemplo, que es con respecto a si se aplica si aplicamos un poco la justificación continua, un principio de asegurarnos de que el proyecto siempre sea viable, la dirección del proyecto, un poco representando a la organización, va a ser capaz en todo momento un poco de ir tomando esas decisiones de si seguimos con el proyecto, se separa, se modifica de alguna manera y va a tener opción a poder asegurarse que está haciendo lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces está el proyecto alineado con la organización. Y luego incluso dentro de los procesos de Prince2, ¿no? De Prince2 o sea, se adaptan con Prince2 Agile, también hay un proceso de dirección del proyecto. Y en ese proceso es en el que va a tener el nivel directivo la oportunidad de ir tomando decisiones incluso en el día a día. En Prince2 Agile, por ejemplo, en la versión 2, cuando hablamos de procesos, un poco adelantándonos al tema, cuando hablamos de procesos, lo que hace, digamos, lo que hace es un análisis de cómo poder integrar los aspectos ágiles en esos procesos, simplificándolos, ajustándolos a lo que se necesite. Y además, aparte, aporta un aspecto muy interesante, que son un poco los eventos o los workshops que serían necesarios para realizar en cada uno de los procesos y de alguna manera pues mantener ese control como decíamos, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los procesos de dirección hay unos workshops específicos que la Junta va a ir haciendo para asegurarse de que además la toma de decisiones ágil va siendo adecuada y que además digamos, la gestión desde el punto de vista de la toma de decisiones y alineada con la agilidad es adecuada, ¿no? Y que está alineada con lo que la dirección respecto al cliente quiere. ¿De acuerdo? O sea que por lo tanto aquí, digamos que apoya mucho y es muy útil. Otra cuestión es garantizar el éxito medible del proyecto con agilidad estructurada. Un poco lo que hemos comentado antes, ahora un poco más adelante podremos rematarlo un poquito más, pero sí que es cierto que para saber si el proyecto es exitoso o no, si cumple las expectativas o no, pues no podemos dejarlo digamos a una opinión sin más, ¿no? Sino que tenemos que definir los objetivos desde el principio y que se tienen que ir revisando, midiendo, comprobando para poder determinar si efectivamente ese proyecto ha sido un éxito o no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora veremos un poco cuáles son las 7 metas de rendimiento de Prince2 y que ayuden digamos, a poder valorarlo. Y luego, bueno, pues, aumenta las oportunidades de aumentar la innovación y la entrega de valor efectivamente porque se focaliza en el valor generado por los diferentes productos y el esfuerzo del equipo. Aquí ya veréis que cuando hablamos de Prince2, Prince2 Agile, cuando Prince2, que parte de Prince2, hablamos de procesos, temas, y eso puede pensar que digamos que puede crear una estructura como muy formal, incluso burocrática, pero no es así, sino que lo que busca Prince2 es crear una estructura de control de la gestión, en la que luego los equipos puedan, digamos, desarrollarse de una manera completamente, digamos, autogestionada, si necesario, y crear y aportar valor, innovar sin ningún problema, ¿no? Aquí digamos que el objetivo no es coartar digamos, la innovación o crear microgestión, sino todo lo contrario, establecer los mínimos controles necesarios para poder, digamos, poder hacer una toma de decisiones adecuada, o sea, en cada momento, y que los equipos sepan, digamos, hacia dónde tienen que ir. De hecho, cuando hablamos de equipos,
bueno, aquí hablaba de un concepto que Prince2 bueno, también lo realza digamos, en el manual, que es lo que se llama la cebolla, ¿no? La cebolla ágil. No sé si lo conocéis. Y que, bueno, en resumidas cuentas, trata sobre dos conceptos. Uno es de ser ágil y otro de hacer ágil, ¿no? Un poco, a veces se decía Agile con minúscula, Agile con mayúscula, incluso Agile Enterprise, hablando un poco de la agilidad a nivel corporativo. Pero fijaros esta cebolla que habla de Prince2, las partes superiores son las partes incluso más potentes, que más potencia tienen y que tienen que ver con los conceptos, ¿no? Por ejemplo, con la mentalidad, los mindsets, luego los principios, los valores, los valores, luego los principios, mejor dicho, y que lo que explica muy bien son precisamente qué significa ser ágil, ¿no? Qué significa ser ágil y no usar artefactos ágiles. ¿Vale? Porque yo creo que todos coincidimos también que el usar un tablero de quemado, por ejemplo, de Burn Down Chart, no significa que uno es ágil, sino que está utilizando un artefacto, bueno, que puede ser o no dependiendo, ¿no? Entonces, explicaros que utilizar una técnica ágil o un artefacto ágil no tiene por qué significar que el equipo está actuando de una manera ágil con respecto a esos principios y, digamos, y valores, ¿no? De ahí que también en el manual, la versión 2 veréis también un capítulo muy importante que habla sobre eso, sobre efectivamente los principios, qué significa ser ágil, para poder entenderlo y superar esas barreras que hemos visto al principio. Por lo tanto, fijaros, hay una parte que es ser ágil, que es pues, tratar los valores, los principios, pensar un poco en el cambio, ¿no? Ya hemos visto que el cambio es algo inevitable, pero no verlo, pero los valores lo que hablan es no solo digamos, comprender que es inevitable, sino como que puede ser algo positivo, que puede hacer que los proyectos mejoren, la organización tenga mejores resultados, por lo tanto, estén abiertos al cambio. Pero efectivamente, sí que es cierto que esto decirlo parece que sea como muy, muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, sí que es cierto que una vez que tenemos este concepto introducido y pensamos que realmente es correcto y es digamos, lo que aporta, lo importante, lo que aporta valor, tenemos que preparar nuestros sistemas, ¿no? Tenemos que poner los sistemas a través digamos, de definir efectivamente qué técnicas, qué artefactos se usan alineados con esa situación en concreto, ¿no? También ves que ser ágil significa empoderar a los equipos, a las personas, que los equipos sean más autogestionados, que tengan capacidad de toma de decisiones en la gestión de la creación de los productos. Y bueno, y sobre todo la parte final, priorizar el valor para el cliente. Hoy esta mañana, pues ya ha salido mucho ese concepto, ¿no? De priorización, valor. Y yo personalmente creo que es la clave de la gestión ágil para que funcione bien, ¿no? Estar siempre pensando en el valor que genera, que genera, digamos, el trabajo del proyecto. Queremos asegurarnos que además estamos alineados y es lo mismo que el cliente tiene. Y eso va a servir para priorizar, ¿no? Para priorizar el trabajo a realizar, priorizar los proyectos en el portfolio, etcétera, etcétera. Todo de forma que no una lista de cosas no significa que haya que hacerlas, sino que hay que hacer lo que más valor aporte. ¿Vale? Claro, aquí esta frase un poco lo resume, ¿no? La cultura del proyecto y liderazgo apoya la agilidad incluso dentro de un marco de gobierno sólido. Esta es otra de las claves, incluso con el título de la sesión de hoy, ¿no? Que hablamos de la gobernanza. Efectivamente, Prince2 aporta una gobernanza sólida, pero no rígida, ni tampoco, digamos, burocrática, sino que lo que debemos hacer, incluso cuando ya hablamos de Prince2 Agile, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la agilidad, es analizar cómo la estructura de gobernanza, de toma de decisiones, bueno, que se plantea en PRINCE2, se puede adaptar a cualquier proyecto, depende de lo que necesite, cualquier organización, para simplificarla. Fijaros que eso es la cuestión, simplificar, más que eliminar, lo que es un poco más de aspecto técnico, más que eliminar los roles, sería adaptarlos, digamos, fusionarlos de alguna manera, incorporar los roles también ágiles para crear una estrategia de gobernanza, de escalado de decisiones, de todo, ahí puedo utilizar diferentes principios y que sea lo más eficiente posible, lo más sencilla, pero que permita ejercer control sobre el proyecto a la hora de tomar decisiones. Bueno, esto parte con la pregunta de ser ágil. Y hacer ágil ya es más técnico, ¿no? Es utilizar qué herramientas, artefactos, bueno, pues digamos, podemos utilizar para implementar la agilidad con esos principios y lo que necesitemos en cada momento, ¿no? Porque trabajar iteraciones, sprints, backlog, dailies, reviews, retrospectives, utilizar marcos concretos como Scrum, usar Kanban. Pero que todos estos marcos son perfectamente
integrables en Prince2 sin ningún problema, sin ningún problema, ¿no? La cuestión es por un poco definir cómo lo queremos hacer y el nivel de implementación, como digo, pero sin entrar en mucho detalle, la idea fuerza que podemos decir es que efectivamente, si nosotros queremos utilizar, estamos trabajando en un equipo con Scrum, podemos hacerlo dentro de un marco de Prince, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? La cuestión es, digamos que ajustar los roles y adaptarlos de manera que todos funcionen de una manera sincronizada, ¿vale? Bueno, al hilo de esto poco, fijar lo que os he ido comentando, ¿no? También ha ido surgiendo esa cuestión, ¿no? De que Prince2, Agile, Prince2 o Prince2 Project Management, si pueden trabajar conjuntamente. En realidad está preparado, ¿no? Prince2, gestión de proyectos, está preparada para trabajar con Prince2 Agile de partida. Es un método muy, muy, muy práctico. Ya, entre paréntesis, un poco por que conozcáis un poco las últimas novedades de PeopleCert con respecto a esto, tenéis que saber que Prince2 ya no es solo Prince2 Successful Projects, ¿no? Gestión de proyectos exitosos como era antes, ¿no? Sino que ahora Prince2 es un concepto paraguas, ¿no? Un concepto paraguas que incorpora diferentes, digamos, diferentes metodologías, diferentes modelos, como Prince2 Project Management, gestión de proyectos, Prince2 Agile, Prince2 PMOs, Prince2, o sea, todo el, digamos, Prince2 gestión de proyectos, gestión de programas, digamos, esos marcos que tenía Prince2, o que tenía PeopleSet, mejor dicho, cada uno de una manera independiente, ahora están todos bajo el paraguas de Prince2, ¿no? Prince2, solo esa nota. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es Prince2 Project Management? Hablando un poco de gestión de proyectos si digamos, de alguna manera, digamos, a abuela pluma, podríamos decir que es un método un enfoque para gestionar proyectos de una manera yo diría que también muy adaptativa, ¿no? Muy de una manera estructurada, muy adaptativa, que nos va guiando perfectamente en lo que hay que hacer, pero que una de las características que tiene es que es un poco lo que voy a decir, no se puede utilizar tal y como está, ¿no? No podemos coger y coger el manual de Prince2 y gestionar un proyecto siguiéndolo al pie de la letra, ¿no? Al contrario, lo que hay que hacer es, digamos, adaptarlo y ajustarlo a las necesidades de cada organización, ¿no? De hecho, cuando hablamos de Prince2, para que tengáis una vista, por lo que no los conozcáis, aunque a lo mejor no lo hayáis visto alguna vez, pues Prince2 se establece con lo que yo le llamo los 3 7 más uno, ¿no? 3 7 más uno. Bueno, ¿y qué significa eso? Tiene tres niveles, uno que es el nivel de principios, como veis aquí, por ejemplo, hemos hablado de gestión comercial continua, hablando de viabilidad. Por ejemplo, os he comentado ahora, por ejemplo, el de adaptar para ajustar las necesidades del proyecto significa que el método, como he dicho, no lo podemos utilizar sin más, ¿no? Esa cuestión. Y que estos principios montan un poco el esqueleto de cómo debemos gestionar el proyecto. Y ahora, al de punto de vista un poco más, digamos, conceptual. Luego tengo una segunda parte, una segunda capa que habla de las prácticas. Las prácticas es el conocimiento que debemos tener, pues es que es organización, calidad, planes, riesgos, cuestiones, progresos, y que tanto los procesos, tanto los principios, perdón, como estas temáticas dentro de lo que es el manual de Prince2 Agile es importante, porque lo que va a hacer, lo que vamos a ver es cómo se pueden, digamos, bueno, no podríamos agilizar, pero cómo podemos en cada uno de ellos analizarlo desde esa perspectiva más de la agilidad, de la adaptabilidad y de cómo ir incorporando los diferentes artefactos ágiles o marcos ágiles en cada uno de ellos, ¿no? De forma que al final acaban el tercer siete, que son 7 procesos, ¿no? 7 procesos que lo que hacen es estructurar digamos, la gestión de un proyecto, ¿no? Que se queremos adaptar. Aquí también importante resaltar, yo diría como una novedad dentro de lo que es Prince2 Agile versión 2, es que cada uno de estos procesos también se analizan desde el prisma de la agilidad y de cómo agilizarlos. Aquí lo que ha hecho BePolSert es identificar pues, bueno, lo que llamamos los eventos, las ceremonias, más que ceremonias ágiles, los workshops, ¿no? que se pueden hacer en cada uno de ellos para, digamos, asegurarnos que se produce la comunicación adecuada entre todos los participantes en cada nivel y que se mantiene el control en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto importante porque a la vez que se definen esos workshops, se define también un poco su objetivo, su estructura, entonces una guía bastante interesante sobre cómo hacerlo. Y bueno, y luego el más uno, como decía, es el entorno, ¿no? Entender el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, pues para poder, digamos, adaptarlo digamos, adecuadamente, ¿no?
Y bueno, también la novedad que aparecía en Prince 2, la versión 7, y aquí se remarca, es dar una gran importancia a las personas, ¿no? Poner a las personas en el centro de todo, ¿no? La persona en el centro de todo y de forma que todos estos conceptos estén integrados en ellos. Así, bueno, ¿qué es Prince 2 Agile? Ya hemos dicho que es el marco que va a hacer que trabaje perfectamente sincronizado con Prince 2. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que abandonar Prince 2, o si no utilizamos Prince 2, somos ágiles, podemos utilizar las partes buenas de Prince 2 que le van a dar más estructura y solidez a la gestión. Y Prince 2 Agile lo que hace es ayudar y comprender mejor la agilidad y cómo integrarla dentro de un marco de gestión sólido. Bueno, ¿qué le hace diferente? Un poco yo creo que lo he comentado un poco a nivel general, pero bueno, por poner algún punto más, pues integración ágil ampliada, podemos decirlo, en el que sí que es cierto que en esta versión se desarrollan más, con más detalle artefactos, las técnicas, guías más concretas, se habla un poco más cómo poder implementar incluso dentro de una organización la agilidad, por lo tanto nos da una visión un poco más amplia. Y como decíamos también, muy importante, en base, fijaros, en base un poco a los problemas que se detectan, trabajar sobre esto, por ejemplo, la introducción del liderazgo ágil, ¿no? Entender cómo se debe gestionar un equipo ágil, la diferencia que hay digamos, de una forma tradicional a una forma más colaborativa, más autogestionada, y bueno, y todo esto cómo se integra dentro de una estructura de control. ¿De acuerdo? Que a veces es un poco el reto de decir, tenemos un equipo ágil, pero cómo se encaja en nuestro proyecto o en nuestra organización, que a lo mejor no tiene por qué ser completamente ágil. Bueno, pues ese es un reto que se aborda y que funciona, digamos que se trata muy bien en esa versión. Como mucho se hace mucho hincapié en las personas, en esa mentalidad ágil de tener, como decíamos. Y esto es lo que quería resaltaros también a la hora digamos, de ver cómo aplicar, o de cómo medir el éxito, cómo tener ese control en el proyecto y luego puede ayudar a la toma de decisiones, de gobernanza, es centrarnos digamos, en las metas de rendimiento, ¿no? Como con los objetivos que se deben plasmar en un proyecto y que, como decíamos, que en un entorno ágil van evolucionando. Bueno, antes de la versión anterior tenía los típicos 6, que sería pues, el tiempo, costo, riesgos, alcance, calidad, beneficios. Y en la última versión también se añade en Prince 2 los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Un poco en la tendencia. Aquí, en Prince 2 Agile, bueno, pues una vez que se cogen estos objetivos, lo que tenemos que analizar es lo que también Prince 2 llama el fix and flex, ¿no? Fix and flex. Aspecto clave también desde el punto de vista clave para el éxito de una implementación de un proyecto ágil. Entender cómo estos objetivos que se pueden plasmar, algunos tienen que ser fijos, otros pueden ser, digamos, que pueden variar, más flexibles, y otros que pueden ser flexibles y fijos, ¿no? Así, a bote pronto os digo, ¿no? Que lo que normalmente en un entorno ágil, para mantener el control, tenemos que fijar el tiempo y el costo y dejar el alcance abierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Haríamos el fix, tiempo y costo, flex, alcance, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de beneficio, también puede ser fix y flex, ¿no? Fijar y flexibilizar. Como, por ejemplo, pensando también en el valor y pensando en la priorización. Podemos fijar los beneficios clave, por los cuales, digamos, se ha decidido invertir en ese proyecto y que deben ser los que sí o sí se deben cumplir, y esos son fijos. En cambio, ahí podemos definir otros beneficios que pueden ajustarse, pueden variar dependiendo un poco de lo que se vaya descubriendo, cómo vaya evolucionando el proyecto, ¿no? Eso hace al final que aumente la eficacia y la eficiencia, ¿no? Porque al final nos focalizamos en los objetivos, digamos, los objetivos y en las tareas que más valor crean. Y de hecho, también otro de los factores clave que me gustaría resaltar es este. ¿Cómo conseguimos, digamos, esta eficacia y cómo transmitirlo? Por a través del control, confianza y disminución de la incertidumbre. Bueno, más que conseguir esto un poco los resultados, ¿no? El tener digamos, esta estructura sólida de gobernanza que permite disponer de ese control para el proyecto, pues creo que va a generar confianza en la dirección, ¿no? La dirección de la empresa va a estar y el cliente va a confiar más en el equipo de proyecto porque somos capaces de mostrar que tenemos todo bajo control, como decíamos, al nivel que se desee, ¿no? Y eso disminuye la incertidumbre y, por lo tanto, sí que es cierto que aumenta la capacidad de toma de decisiones, de asegurarnos que lo que estamos haciendo está alineado con el cliente
y, en resumidas cuentas, estamos implementando un sistema de gobernanza adecuado. Finalmente, yo os diría que un objetivo, bueno, un objetivo, algo que ocurre realmente con Prince2 y es una característica, es la aplicabilidad, ¿no? Esa aplicabilidad porque es un método que está súper refinado, funciona súper bien y que además, desde el punto de vista Agile, que lo vemos con Prince2 Agile, ya está preparado. Entonces es muy fácil prepararlo, integrarlo todo y que funcione de un punto de vista rápido, ¿no? ¿Vale? Bueno, finalmente esto un poco lo que quería comentaros a nivel de lo que es el marco Prince2 Agile conectado con Prince2. Bueno, ¿y para quién es? ¿Para quién es Prince2 Agile y qué organización lo pueden tener? Podemos decir, pues claro, bueno, podemos poner una lista, pero sin entrar a ser muy exhaustivos, yo diría que cualquier persona que esté en contacto con la gestión de proyectos, esté gestionando proyectos. Eh, Podemos pensar dos escenarios, ¿no? Un escenario es que podemos tener una empresa o una persona que está gestionando proyectos con Prince2 y lo que hace es, pues un poco, ser más adaptativo, más ágil, incorporando digamos, los beneficios de ese conocimiento ágil, ¿no? Tanto de los principios como artefactos, técnicas, etcétera. O el escenario 2 es personas o equipos que están trabajando de una manera ágil, completamente ágil, y notan que falta estabilidad, gobernanza y digamos, esta forma de utilizar Prince2 le va a dar una estructura que va a mejorar mucho sus resultados, ¿no? O sea, sin duda sería esa sería un poco los resultados las conclusiones que yo diría de quién debe usarlo y para qué, con esos beneficios que hemos ido definiendo. Y finalmente, ya por terminar, os diría otro aspecto que yo creo que tiene mucho interés desde el punto de vista de los profesionales y son las certificaciones. Las certificaciones en gestión de proyectos, que Prince2 ya sabéis que tiene mucha reputación, mucho valor a nivel internacional, de todas, digamos que todo su catálogo de certificaciones, pero centrándonos en Prince2 Agile, hay dos también, que tenemos Prince2 Agile Foundation y Practitioner, ¿no? Es un poco lo que, digamos, las dos claves. Cada una tiene un objetivo. Prince2 Foundation tiene un objetivo más de entender lo que es el marco Agile y su conexión con Prince2. Y Practitioner habla más de su implementación. Esto se ve un poco también en los exámenes, porque el examen de Prince2 Foundation es más directo y el examen Prince2 Practitioner, digamos que entra más en aspectos prácticos de aplicación del conocimiento, digamos, de todo lo que aparece en el manual, digamos, en escenarios o en situaciones más específicas. ¿De acuerdo? Porque veis un poco características logísticas. El examen de Foundation es una hora. El libro cerrado, se no puedes utilizar el libro y se aprueba con un 60%. El examen Practitioner evidentemente, es un examen más exigente, un poco más complejo, y más completo, más interesante también de hacer, os diría. Son 2 horas y media, en el cual hay 50 preguntas y se aprueba con un 60%. Y en este caso sí que se puede utilizar el libro, ¿no? También para que sepáis que dentro de lo que PeopleShare ofrece en certificación de Foundation, incluye el manual en versión digital, por lo tanto que luego se puede utilizar al final. Para Foundation no hace falta ningún prerequisito y para Practitioner sí que se debe tener el Foundation de la versión 1 o 2 o el Practitioner de la versión 1, ¿no? de Agile. ¿De acuerdo? Bueno, eso os he dado aquí sí un poco a la pluma, que si tenéis alguna duda, ahora lo podemos consultar. Bueno, y nada más, no quería tampoco liar mucho más, avanzar mucho más, dar mucha más información, más que, bueno, un poco por lo que decíamos, pues, de recopilando un poco, pues explicaros en qué consiste Prince2 versión 2, cómo se conecta con Prince2, ese concepto de buscar una agilidad adecuada y óptima dependiendo de cada situación. Y bueno, y un poco pueda servir un poco para que podáis tener más interés en localizar más, profundizar más en el tema. Bueno, nada más por mi parte. Lo que sí que tenemos ahora abierto, como os había dicho, lo prometido, era que al final, incluso que, bueno, Adolfo ya ha hecho alguna pregunta, efectivamente, durante la sesión, pero tenemos ahora por 5 o 10 minutos, si queréis, para poder responder a cualquier pregunta, cualquier duda que os haya surgido, ¿no? Si digamos que tenemos el canal abierto, podéis localizar el preguntas y respuestas. Si la podéis localizar. Si tenéis cualquier duda.
Sí, si alguna cuestión, os ha quedado algo en el tintero? ¿Algo que queréis que desarrollemos? En cualquier caso, también tenéis que saber que, vamos, que digamos, la sesión se ha grabado y luego os la mandarán también con una copia resumen de las diapositivas que he utilizado, que os pueda seguir un poco para guía. Y en caso de que os surja cualquier problema, cualquier duda a partir de entonces, pues estamos a vuestra disposición para poder resolverla. Sí, muy bien, veo a Esther que tiene una pregunta. Dice, los cursos de Prince 2 Agile sirven para mantener las certificaciones de las dos. Bueno, los cursos, las certificaciones son independientes. O sea que si por ejemplo, sacáis la certificación Prince 2, sacáis la nueva de Prince, por ejemplo, si tenéis la Prince 2, tanto Prince 2 Agile como la normal, si hacéis la nueva certificación, ya no es que mantengáis la primera, sino que tendríais que tenerla, ya se queda, digamos, activa la última versión, que es la que tenéis que mantener. De acuerdo que la primera versión ya quedaría de alguna manera obsoleto para vosotros y la nueva versión es la que sería actual, ¿no? Lo que sí que es cierto un poco con tu pregunta, Esther, entiendo que tienes que ver que si, por ejemplo, uno tiene la versión uno y quiere, por ejemplo, avanzar en conocer la versión 2 pero no tiene la certificación, la uno la puede ir renovando a través de, el sistema que tiene PeopleServe de certificaciones, ¿no? Entonces, eso sí que se puede ir haciendo. Pero digamos que la certificación en sí misma, si hace la 2 pues ya tiene la 2 no hace falta que hagas la uno, ¿no? ¿Vale? Sí, Lorena. Pregunta también, ¿los workshops que has mencionado son una forma de controlar que se mantiene la gestión y control adecuado en entorno ágil? Bueno, controlar siempre teniendo comprendiendo el aspecto positivo, ¿no? Digamos que muchas de ellas tienen un paralelismo también de hecho, bueno, evidentemente están todas relacionadas un poco con los eventos tradicionales o típicos de lo que puede ser de los entornos ágiles o Scrum, como parecía también en la versión uno, pero se añaden alguno más dentro de los procesos para efectivamente para asegurarnos de la implementación de la agilidad en los momentos clave, ¿no? Por ejemplo, yo os he comentado uno que periódicamente dentro del proceso de dirección del proyecto se va produciendo a nivel directivo para asegurarse que digamos que los procesos de agilidad que están haciendo son adecuados a las necesidades del cliente y que además se obtienen los resultados que se desean. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues podríamos decir que sí que ayuda a tener control siempre, pues para saber lo que está pasando. Y, bueno, yo diría también, a lo mejor la palabra clave más interesante sería comunicación, ¿no? Para asegurar que la comunicación se produce en el momento adecuado. Y luego, la otra palabra que sería gobernanza, ¿no? Que también que permita también tomar decisiones en esos momentos, ¿no? Vale, perdón, sí que veo que también. ¿Por cuánto tiempo se mantiene la certificación necesario a no certificarse? Bueno, aquí me hace esa pregunta. Si la certificación ya se renueva cada 3 años, el proceso de certificación, que se puede hacer o haciendo otra vez el examen o a través de reportar unos puntos, básicamente con formación, de cursos que se pueden ir haciendo y que tienes que reportarlos, digamos, a PeopleServe, ¿no? Y por eso tenéis que crear vuestro perfil y, digamos, afiliaros a ese proceso. Y Prince2 Agile sustituye a Prince 2. Claro, Prince 2 Agile versión 2 diría que sustituiría a Prince 2 Agile versión 1. Esa es la cuestión que os diría, ¿no? Igual que Prince 2 versión 7 sustituye a la versión 6. ¿De acuerdo? O sea que son dos certificaciones distintas, Prince 2 y Prince 2 Agile, pero digamos que las versiones nuevas que aparecen de cada una de ellas lo que hacen efectivamente es sustituir a las otras, aunque se pueden mantener las dos, se mantienen las dos, porque realmente no son cambios radicales que anulan una a otra, ¿no? Sino que lo evolucionan y digamos y que de alguna manera los permite tener, ¿no? Coexistir. Y Rodolfo dice, ¿cuáles son los costes de exámenes y membresías necesarias para Prince2 Agile? Bueno, pues ahí la verdad es que de memoria no te lo diría, pero sí que te invito a que entres en la página web de PeopleSearch y ahí lo verás un poco los costes exactos de programa. No, no sé que yo diga una cantidad ahora que no sea exacta, pero ahí sí que os aparecerá los costes de la certificación del examen y luego que si os asociáis os afiliáis al programa de mantenimiento, pues tendréis
creo que bueno, creo no, te digo yo que anualmente hay que pagar como un fee y eso te permite un poco pues reportar los PDUs que comentaba Adolfo, que genera PDUs y esos PDUs lo que hacen es te sirven para actualizar digamos que conseguir los PDUs necesarios para renovar tu certificación sin la necesidad de hacer el examen, ¿no? De hecho, Adolfo pregunta, efectivamente, ¿este webinar genera CPDs, ¿no? PDUs. Efectivamente, sí, la verdad es que no sé exactamente cuántos, PeopleShare no me lo ha comunicado, pero también esa información os va a llegar, tampoco por no deciros nada que no sea exactamente así, y la cantidad de los CPDs que os pueda generar una comunicación que os mandará PeopleShare una vez que ya esté procesado, digamos, la grabación y así que lo tengáis disponible y os surgirá esa cuestión. ¿De acuerdo? Adolfo, gracias a ti. ¿Más dudas, más cuestiones? ¿Nada más? Bueno, pues lo dejamos aquí más o menos. El objetivo, la duración era de 1 hora. Más o menos cumplimos con ese objetivo. Hacemos timeboxing. ¿No? Perfecto. Y nada, agradeceros vuestra presencia. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y vosotras esta mañana. Y como os digo, cualquier duda, cualquier cuestión que os pueda surgir, encantado de poder ayudaros. Bueno, pues nada más por mi parte, que tengáis una buena semana.